Nuevamente les saludo para estar con ustedes en el curso de construcciones rurales, el tema caminos rurales y el subtema obras de drenaje. Las obras de drenaje son elementos estructurales muy importantes y que van a facilitar la eliminación del agua de los caminos. Los objetivos primordiales son, en primer lugar, darle salida al agua que llegue a acumularse en el camino, luego evitar que el agua llegue, o por lo menos reducir el agua que llega hacia el camino, y también evitar que esta agua, tanto la que llega como la que se acumula ahí, provoque daños estructurales a la obra. Tipos de drenaje son dos: el drenaje superficial y el drenaje subterráneo. Vamos inicialmente a hablar de lo que es el drenaje superficial, y que es lo que constituye el que se acumula en la superficie del camino y el terreno. Las obras que vamos a utilizar para manejar el agua de este drenaje superficial, en primer lugar tenemos las cunetas, que son zanjas que se construyen a ambos lados del camino para manejar el agua que vaya a surgir de esta obra. ¿Cómo son las cunetas? Pues son de diversas formas, solo que las más prácticas y más comunes actualmente son las triangulares. Aquí vemos que están formadas por dos taludes a modo de formar una sección triangular con su talud y la abertura de estos dos lados. Acá vemos dónde va a ir la cuneta. Prácticamente va a ir al lado del camino para que el agua que escurre sobre la superficie vaya a caer a esta obra y luego vaya a ser encauzada hacia lugares donde no nos vayan a generar ya daño. Luego, estas cunetas deben tener algún tipo de material que vaya haciéndolas más estables, como el caso de estos pequeños diques formados con piedra que se van a ir haciendo a lo largo de esta estructura. Luego, el agua que se vaya acumulando en estas cunetas va a tener que buscársele un desfogue hacia áreas que no vayan a damnificar ningún otro terreno ni la estructura del camino. Otra obra necesaria para el control del agua que va o que se genera en el área de los caminos está lo que son las contracunetas, y estas son zanjas que se construyen paralelas al camino, pero arriba de los taludes, unos 50 centímetros arriba de donde inician los taludes, para que esta agua no baje por esos taludes y no llegue al camino. En algunos casos especiales no es conveniente construir estas contracunetas porque va a provocar el reblandecimiento del área que está en los taludes y va a poder provocar derrumbes. El otro elemento que se usa para el manejo del agua de los caminos es el bombeo.
y este no es más que la inclinación que se genera sobre lo que es la capa de rodadura del camino hacia ambos lados, y que de esa manera el agua se escurra, evitando que se encharque sobre el camino. El bombeo va a depender del tipo de camino y del tipo de superficie que esté en él. Usualmente el bombeo está conformado por una pendiente de un 2 a 4% hacia del centro del camino hacia los lados. Acá podemos ver lo relacionado al bombeo. Estamos diciendo de que es desde el centro del camino hacia afuera y la pendiente va en forma transversal. Otras estructuras muy importantes son las alcantarillas. Estas son estructuras transversales que manejan el agua de las cunetas hacia áreas de desfogue para pasar de un lado del camino hacia el otro por debajo del área de rodadura. Acá vemos gráficamente cómo es que se disponen estas alcantarillas. Vemos que transportan el agua de este lado hacia el otro. Estas alcantarillas, lo recomendado es que no sean perpendiculares al camino, sino que tengan por lo menos cierta inclinación hacia ese eje longitudinal del camino, y se recomienda que vaya hasta 30 grados de inclinación, de tal manera que el agua pueda fluir fácilmente. Y también la estructura tiene que tener una inclinación transversal para que el agua pueda fluir también de un lado hacia el otro, desde el punto de inicio hasta el punto de salida de esta agua. Y el punto de salida debe ser protegido con ciertos materiales para evitar el socavamiento y la erosión del suelo. Acá vemos más de cerca el material que podemos utilizar para evitar estos daños que se dijeron anteriormente. Acá también tenemos que considerar que el tubo que va a conducir el agua de un lado hacia otro debe estar a cierta profundidad de la capa de rodadura del camino, para que esto pues no vaya a ser dañado con el paso de los vehículos. También tenemos que darle una suficiente protección a la salida de las alcantarillas para que éstas se conserven de la mejor manera y puedan tener su capacidad adecuada para el flujo del líquido. Esto no es conveniente hacerlo porque acá lo que está causando es erosión y se está vertiendo el agua en un talud muy reciente, en un talud de relleno muy reciente, y de tal manera que estamos viendo acá el gran daño que se está provocando. Para calcular el agua que va a acumularse en determinada área del camino, tenemos que considerar lo que son las microcuencas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está limitada una microcuenca considerando el parteaguas de esta área, y luego vamos a ver que toda esta área se va a ir desfogando hasta este punto. Aquí es donde vamos a construir estas obras de drenaje. Muchas gracias, esto es todo en esta presentación.